Vamos a dar inicio al bloque 1 de esta mañana, denominado Tratamiento Tributario de la Actividad Minera. ¿Tenemos lo que necesitamos? Esta es lo que nos han pedido los organizadores que evaluemos a este distinguido panel. Si tenemos lo que necesitamos. Seguramente porque todos recordamos que cuando se acuñaron los pilares del tratamiento tributario en el Perú, allá a comienzos de los 80 con el Decreto Legislativo 109 y luego a comienzos de los 90 con el Decreto Legislativo 708, se sentaron bases de una legislación tributaria de vanguardia y de avanzada. La misma que ha funcionado bien, pero que a este momento ha quedado desfasada en algunos aspectos, ha quedado parchada en otros aspectos en donde se habrían corregido algunas aristas sin mirar el bosque. Y por último, se ha visto convulsionada con la aparición de nuevas figuras tributarias producto de la globalización que se montan a este tratamiento tributario. Esta sería la motivación que habría llevado a los organizadores a que en el panel nos planteemos si es que ahora tenemos lo que necesitamos básicamente en 3 temas. La incidencia de BEPS y precios de transferencia, los contratos de estabilidad y las tendencias en fiscalizaciones y jurisprudencia relevante. No porque no hayan otros temas, sino porque, en mi entender, los organizadores habrían visto que en estos hay mucha oportunidad de mejora, como se le denomina. De hecho, hay muchas otras cosas que funcionan bien. Tenemos un tratamiento tributario en materia de minería con un sistema de devoluciones que cubre desde la devolución definitiva para la etapa de exploración, pasando por el régimen de recuperación anticipada, el famoso RERA, para la etapa de construcción y en todas las etapas el saldo a favor del exportador. O temas como obras por impuestos, que ayudan mucho a la ejecución de actividades por parte de la empresa minera en las zonas donde se desarrolla la operación. O temas que hemos avanzado muchísimo, como el de la responsabilidad social, que viene siendo reconocida como gasto tributario, situación que antes era impensable. Pero estos son otros temas y de lo bueno no vamos a hablar mucho, sino vamos a hablar de aquello en donde creemos que necesitamos mejorar. Para esto tenemos a nuestro distinguido grupo de conferencistas, pero no sé por qué. Entonces, para ello tenemos al grupo de los 4 distinguidos conferencistas que aquí me acompañan y empiezo a presentarlos. Es que lo he apagado. ¿Qué son? La doctora Liliana Chin. La doctora Liliana Chin es directora de impuestos de Sociedad Minera Cerro Verde, donde se desempeña desde mayo del 2013. Con anterioridad fue directora regional de impuestos para Newmont Mining. Además, trabajó para PricewaterhouseCoopers por más de 14 años. Ha sido directora del Instituto Peruano de Derecho Tributario y es miembro del Comité de Asuntos Tributarios de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La doctora Mariela Latorre es socia del estudio Rodrigo Elías y Medrano, fue asociada del área tributaria del estudio Miranda, Amados y Abogados, ha enseñado impuesto a la renta en la Universidad de Lima, de donde es licenciada. El doctor Marcial García Schreck es socio de impuestos de Ernst & Young, con más de 20 años de experiencia prestando servicios tributarios en el Perú, líder del sector minero de EY y donde dirige las prácticas de precios de transferencia ilegal de la oficina EY de Lima. Marcial ha sido expositor y panelista en múltiples eventos, tanto de Perú como del extranjero, y ha publicado numerosos artículos relacionados a temas tributarios. Ha sido profesor de Derecho Tributario por varios años en la Universidad de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por último, el doctor Renzo Pérez, que es gerente regional de impuestos LATAM de Transfigura, fue senior del área de impuestos de Deloitte & Touche a cargo de consultoría en materia fiscal. Ellos 4 son lo que nos van a instruir, nos van a ilustrar con los 3 temas que son materia de este bloque. Y nos vamos a quedar con el segmento masculino de nuestro panel para abordar el primer tema de hoy, que es el de la incidencia BEPS y precios de transferencia.
Nuestro primer tema evoca a la OCDE. La OCDE es el club de los países ricos, llamado así, al que queremos pertenecer. ¿Y por qué evoca la OCDE? Porque los temas de BEPS y de precios de transferencia han sido incorporados o vienen siendo incorporados a la legislación doméstica por influencia directa de la OCDE, porque son medidas que provienen de ella. La OCDE, como sabemos, exige para pertenecer a este club una serie de altos estándares en materia de políticas públicas, en materia de derechos de empleo, en materia de medio ambiente, en materia de transparencia. Nosotros somos miembros del Foro Global de la OCDE y por esa razón es que estamos en unos meses firmando el multilateral de asistencia mutua entre administraciones tributarias y por esa razón es que vamos a estar comprometidos al intercambio de información automática financiera. La OCDE también da directivas en materia de derecho tributario o en materia de tributación. Y justamente, ya yendo a la materia de tributación, es la OCDE que da directivas, guías, recomendaciones en temas tales como el de los precios de transferencia. Que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con el sistema, pero ese es el que ha aprobado la OCDE y que viene adoptando Perú. La OCDE, toda la regulación que emana de ella, es conocida como el soft law. Y se llama soft law para los abogados o derecho blando, porque este per se no es coercitivo ni puede ser aplicado por las legislaciones de los países. Así seamos miembros de la OCDE. Situación que estamos muy distantes todavía por ser, porque de acuerdo con lo que nos ha comentado nuestra comisionada extraordinaria, la flamante primer ministro Mercedes Arao, recién la próxima semana, en los días 25 y 26, se define si ascendemos de aspirantes, que es la calificación que ahora tenemos, a candidatos a ser miembros de la OCDE. Actualmente solamente son candidatos para ser miembros de la OCDE Colombia y Costa Rica. Y de Latinoamérica, además, solo es miembro de la OCDE Chile desde el 2010 y, bueno, México históricamente desde el año 1994. Entonces, estas medidas que dictamina la OCDE y que se conocen como soft law, aun cuando seamos miembros de la OCDE, tampoco son coercitivas ni pueden ser aplicadas en Perú, salvo que éstas se incorporen a la legislación doméstica peruana. Entonces, y sobre este tema en especial y sobre las incidencias de OCDE es con lo que vamos, incidencias, precios de transferencia de la OCDE es que vamos a empezar con nuestro primer tema. Y ahí ya voy a empezar con el conversatorio y con las preguntas a cada uno de nuestros panelistas. Y vamos a empezar por el doctor Marcial García. Marcial, lo primero es que, dado que la OCDE da todas estas recomendaciones, que nosotros tenemos un sistema de precios de transferencias importado de ella y que se han dado estas medidas BEPS, ¿qué influencia o qué incidencias actualmente tienen BEPS en precios de transferencia? Ante todo, muy buenos días. Agradecerte, Fernando, por coordinar y por moderar este panel. Agradecer también a Julia y a todo el comité organizador del evento por la invitación. Y pasando a tu pregunta, me gustaría empezar por recordar que el decreto legislativo 1312, promulgado en diciembre pasado, ha dictado una serie de medidas para adecuar nuestra legislación a los estándares y recomendaciones de la OCDE. La OCDE, que es esta organización integrada por las 35 economías más desarrolladas del mundo, en los últimos 4 años ha dictado una serie de medidas o recomendaciones, como tú bien dices, Fernando, en materia de precios de transferencia que han sido plasmadas en el revolucionario Plan BEPS de la OCDE. El Plan BEPS es una ambiciosa iniciativa lanzada por la OCDE para combatir la evasión fiscal internacional, en esencia, para enfrentar una serie de estrategias de planificación fiscal agresiva por parte de las multinacionales que, sin ser necesariamente ilegales, les permitiría reducir su carga impositiva global de manera artificial mediante el traslado de sus utilidades hacia jurisdicciones donde son objeto de un tratamiento fiscal más favorable. En buena cuenta, de países donde pagan impuestos hacia países donde no pagan impuestos o pagan pocos impuestos, muchas veces hacia territorios de baja o nula imposición. En buena cuenta, esta iniciativa busca que las grandes empresas, que las multinacionales, que los conglomerados
tributen en aquellos países donde efectivamente realizan actividades económicas y generan valor. Ese es su objetivo principal y por eso desde su anuncio ha recibido un amplio respaldo. A ello se suma el enorme interés de las principales economías del mundo por propiciar la transparencia y el intercambio de información a través de estos mecanismos que tú has mencionado, estos convenios de asistencia mutua. El fruto de todo este trabajo queda plasmado en recomendaciones que no son aplicables por sí mismas porque la OCDE no tiene potestad tributaria, sino que, como tú bien explicas, tienen que ser incorporadas mediante leyes y reglamentos en todos los países que sigan esta iniciativa, que no son solamente los de la OCDE, también son Perú, Colombia, Chile. Y también en los convenios para evitar la doble imposición, en los más de 3.000 que existen en la actualidad, van a ser incorporados mecanismos que han sido desarrollados para esos efectos. Es en ese contexto que se da esta norma, el Decreto Legislativo 1312, para dar una serie de medidas, de cambios en materia de precios de transferencia, uno de los cuales tiene que ver con los servicios intragrupo, de mucha importancia para los grupos multinacionales. Se establecen en buena cuenta nuevas condiciones, nuevos requisitos para la deducción de gastos o costos por concepto de servicios prestados por empresas que forman parte de un mismo grupo económico. Se establece que se tiene que cumplir con el test del beneficio y además el contribuyente va a tener que proporcionar documentación e información que acredite la efectiva prestación del servicio, la naturaleza del mismo, la necesidad real del servicio, los costos y gastos incurridos por el prestador y los criterios de asignación de aquellos cuando se tenga distintos usuarios, digamos, del servicio, destinatarios, y un solo prestador para asignarle los costos que le corresponde a cada uno. Uno podría pensar pues, que estos requisitos son nuevos, pero todos los tributaristas acá sentados y muchos de los que están en la sala saben que en fiscalizaciones de hace ya muchos años la SUNAT venía exigiendo documentación que acredite la fehaciencia del gasto, que el servicio ha sido efectivamente prestado. Con lo cual, eso en realidad, más allá de que ahora está en la ley, no constituye una novedad. Uno podría pensar que el test del beneficio es lo novedoso, pero tampoco es así, porque ahí están las guías de precio de transferencia que, como tú indicabas, son de aplicación supletoria desde hace ya varios años en el Perú. El test del beneficio lo que establece en buena cuenta es que el servicio, para ser deducible, tiene que crearle al destinatario, al usuario, un beneficio económico o comercial, lo cual a su vez se entiende que ocurre cuando un tercero independiente hubiera estado dispuesto a pagar por él o a desarrollarlo por sí mismo. No puede tratarse de servicios duplicados o que benefician a la casa matriz, al accionista. Tienen que ser servicios que benefician al destinatario del mismo. Pero lo que sí es una novedad es que la norma te exige que tengas que demostrar los costos y gastos incurridos en la prestación del servicio. ¿Por qué? Porque implícitamente te están conminando a valorizar el servicio desde la perspectiva de quien lo presta, sobre la base de los costos y gastos incurridos. Cosa que se complica cuando los servicios son prestados del exterior, porque la SUNAT no tiene cómo verificar, auditar costos incurridos fuera del Perú y en la práctica te lo desconoce. Habrá que ver pues, qué establece el reglamento, qué documentación va a poder ser presentada por el contribuyente para que te la acepten para poder tomar el gasto. Eso por un lado. Pero por el otro lado, es importante destacar que esta regla deja fuera todos los servicios cuya retribución no se estructura sobre la base de un esquema cost-plus, de un costo más un margen, como por ejemplo en el caso de los servicios cuya retribución se expresa como una tasa de interés. Entonces, o las comisiones por colocación de préstamos o seguros, esos son un porcentaje del préstamo o de la prima. No se estructuran sobre la base de los costos incurridos más un margen. Entonces, esta norma parte de una premisa equivocada. Entonces, eso es un problema. Por otro lado, también la norma establece que tratándose de servicios de bajo valor añadido, el margen de utilidad no puede ser mayor de 5%. Esto es un tope al gasto, no al ingreso. Entonces y recordemos que las normas de precio de transferencia aplican también a operaciones domésticas. Podríamos tener el caso de una compañía que presta un servicio y el margen que corresponde, de acuerdo al análisis de comparabilidad, es de 8 y 10%. Eso es lo que tiene que reconocer quien presta el servicio para pagar impuesto a la renta. Quien deduce, tope de 5%. Se entienden por servicios de bajo valor añadido aquellos que son de naturaleza auxiliar o de apoyo, que no constituyen actividades principales de la empresa o del grupo multinacional y que no involucran intangibles valiosos o riesgos significativos. El reglamento se va a encargar de dar una lista referencial de servicios, pero se trataría, por ejemplo, de servicios de contabilidad, procesamiento de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, servicios legales, administrativos o de back office en general. Ese tipo de servicios. Y acá la norma se aleja
ya no solamente en el tema de la metodología, porque la OCDE no te conmina a hacer un análisis desde una perspectiva cost-plus, te da bastante más flexibilidad. Pero además, acá, en el tema de los servicios de bajo valor añadido, también se aparta porque lo que propone la OCDE es un régimen opcional simplificado, un safe harbor, que basta con haber acreditado que se trata de un servicio de bajo valor añadido para que tú tengas que aplicar un 5%, tanto para quien presta como para quien recibe, sin tener que hacer un análisis de comparabilidad. O sea, lo que busca un sistema de safe harbor es reducir la carga administrativa y aumentar la transparencia tanto de la perspectiva del prestador, de la autoridad tributaria, como del contribuyente. Y acá lo que se ha hecho es algo distinto, se ha complicado el sistema lejos de simplificar. Eso por un lado. Y por otro lado, se han dado nuevas reglas para valorizar operaciones de importación y exportación de bienes que cuentan con cotización conocida en mercados internacionales o cuyos precios se fijan tomando como referencia dichas cotizaciones. Esta norma va a haber un reglamento que va a establecer cuáles son los bienes comprendidos, pero se trataría pues de lo que conocemos como commodities, materias primas, incluyendo los minerales, como el oro, el cobre, el zinc, que son nuestros principales productos de exportación. Esta norma es muy relevante para un país como el Perú, porque, al igual que muchos de la región, aún basan su economía en gran medida en la extracción, producción y exportación de materias primas, siendo esa una de las principales fuentes no solamente de divisas, sino también de recaudación. Recordemos que el año pasado el 70%, los commodities representaron el 70% de nuestras exportaciones. 60% del total son minerales. De los 36.000 millones de dólares que exportaron el año pasado, que se exportaron desde el Perú, 25.000 millones fueron commodities, poco menos de 22.000 millones de dólares minerales. Con lo cual, esta norma es muy, muy relevante. ¿Qué es lo que dice el Decreto Legislativo 1312 para efectos impositivos? Es que el valor de mercado para efectos del impuesto va a tener que ser determinado en función del valor de cotización del commodity. Pero no cualquier valor, sino uno arbitrariamente señalado por la ley. Lo que dice la norma es que tratándose de operaciones de exportación, se va a tener que tomar en consideración el valor de cotización de la fecha de embarque. Y tratándose de operaciones de importación, el valor de cotización de la fecha de desembarque con independencia de lo que hayan pactado las partes. En la práctica, sin embargo, la SUNAT va a tomar el valor de cotización de la fecha de embarque o desembarque solamente cuando sea mayor que el pactado. Vale decir, cuando ello conlleve a un mayor pago del impuesto a la renta, eso en aplicación de la regla de perjuicio fiscal, que es una regla que hay que leer de manera concordada. Esta regla es criticable desde la perspectiva de la teoría de precio de transferencia, desde la perspectiva de la concepción clásica del principio de libre concurrencia, por cuanto el valor de cotización de la fecha de embarque o desembarque no necesariamente refleja el que habrían pactado terceros en las mismas circunstancias. Obligarlos a tener que reconocer un valor de cotización distinto al pactado los puede llevar a tener que pagar un impuesto sobre una utilidad que no han realizado y que tampoco hubieran realizado necesariamente así hubieran pactado con un tercero, lo cual puede dar lugar a situaciones de doble imposición internacional, que es un fenómeno que la OCDE combate desde su fundación en la década de los 60. Entonces es una norma que genera una serie de distorsiones y problemas. Es como si a ustedes le dijeran que a partir de mañana van a tener que pagar impuesto a la renta sobre 1.200 cuando ganan 1.000, porque la ley presume arbitrariamente que ganan 1.200, pero si ganan 1.000 y no hay prueba en contrario. Eso es básicamente lo que está pasando. Pero además, la norma es inconsistente, es incoherente con lo que propone el Plan BEPS en materia de valorización de commodities. Lo que propone la OCDE en el marco de este Plan BEPS, que fue lanzado en el año 2013, como yo decía, es precisamente lo inverso, que se respete el valor de cotización pactado por las partes, siempre y cuando sea consistente con lo que hubieran pactado con terceros, y solamente cuando no se pueda demostrar el valor, la fecha, fehacientemente la fecha en que se fijó el precio, entonces la autoridad tributaria recién podría tomar como valor de referencia el valor de cotización de la fecha de embarque como medida antielusiva. En el fondo lo que existe es una preocupación de la OCDE y de la autoridad tributaria de la mayoría de países, incluyendo el Perú, de que los contribuyentes manipulen sus contratos. De que una vez que sepan cómo se comporta el mercado, consignen en sus contratos el valor de cotización más bajo para pagar menos impuestos, que cambien sus contratos. Sin embargo,
bajo el enfoque de la OCDE tú te puedes salir de esta regla. ¿Cómo? Demostrando de manera fehaciente la fecha de fijación del precio, por ejemplo, registrando tu contrato antes del embarque, como en algún momento, si ustedes recuerdan, se propuso acá en el Perú y actualmente se exige en países como Colombia. O celebrando contratos mediante documento de fecha cierta. En esos casos, si tú cambias tu contrato, simplemente no va a tener efecto tributario. Con lo cual, es una forma relativamente sencilla de salvar el problema, pero acá no es lo que se ha hecho. Se ha hecho algo totalmente diferente, es una norma arbitraria que a mi modo de ver nos resta competitividad y pone en riesgo finalmente inversiones en sectores claves como el sector minero, porque los países con quienes competimos por las mismas inversiones no tienen esa misma regla. Sin ir muy lejos, Chile es un país OCDE, desde el año 2010, es un país minero, México es un país minero, es país de la OCDE desde el año 94, Colombia, o sea, todos nuestros socios de la Alianza del Pacífico están alineados con la OCDE y el resto del mundo también. El Perú no lo está haciendo y esto pues genera un problema grave porque puede generar situaciones de doble imposición internacional, puede dar lugar a ajustes multimillonarios, considerando los montos involucrados. Yo les decía, el año pasado nomás se exportaron más de 22.000 millones de dólares en minerales. El 30% de esto está dentro del ámbito de aplicación de precio de transferencia. Esas operaciones se dan entre partes vinculadas y potencialmente están sujetas a un problema con la administración tributaria por una norma tan arbitraria. Yo esperaría pues que todavía no salió el reglamento, con lo cual en la práctica no resulta de aplicación esta metodología, igual que no lo fue el sexto método que se probó ya hace varios años, y esperaría yo pues que el gobierno advierta de estas inconsistencias de cara a alinearnos con la OCDE. Si queremos, ayer o el día anterior me preguntaba un cliente, oye, ¿cómo ustedes están haciendo cosas inconsistentes con lo que propone la OCDE cuando quieren integrarse? Y bueno, no tuve una respuesta para eso, pero esperemos pues que esto sea corregido ahora en diciembre y que el próximo año tengamos reglas que estén más alineadas, no solamente con lo que propone la OCDE, sino con lo que nosotros encontramos en otros países. Muchas gracias, Marcial. Clarísima tu participación, sobre todo en este último tema, que es con el que nos queremos quedar un poco por la preocupación que existe, primero por lo forzoso de este denominado sexto método, y que, bueno, hay una conclusión que es no poco importante que has dicho, que es que en la práctica este método no es de aplicación en la medida que, si bien está aprobado por el decreto legislativo, este decreto legislativo supedita su aplicación al espectro de bienes a los que se va a aplicar. Y como esa reglamentación no ha salido, el sistema que actualmente se aplica es la regla general. Por tanto, en el caso de transferencias de concentrados o de recursos minerales peruanos, nos guiamos por la metodología general, no por este sexto método, estando pendiente la reglamentación. Ahora, una vez que salga, o si se madura este sexto método, y si no se cambia, un poco preocupados por eso, hay tres aspectos que preocuparían. Primero, su carácter forzoso. Entras de manera obligatoria al método. Segundo, te obligan además a una fecha determinada. Y tercero, y ya tenemos mucha experiencia en lo que es temas probatorios ante la administración tributaria, es el que nos validen los ajustes tanto de distintos naturalezas, ¿no? Costos de tratamiento, cambio en las condiciones de entrega. Yo, con esa telón de fondo, le quería preguntar a Renzo qué opinión le merecía el carácter forzoso de la utilización de este sexto método, que sería un PCNC, que es un precio comparable no controlado, y dentro de la obligatoriedad de utilizar el CAP, cuando estamos hablando de bienes que, y me he permitido traer en forma gráfica la situación. Esto es el metal, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ver en el LMI que se cotiza. Esto es zinc, por si acaso, no es plomo ni nada que se vaya a inflamar acá. Este es el concentrado, que sabemos es lo que mayoritariamente nosotros producimos. Por las razones que sean, pero esto es lo que producimos. Esta es nuestra realidad, este producto. Este es el chancado, ¿no es cierto? De acá sale esto. Y luego sale esto. Lo que tiene valor de cotización es esto de acá,
para cuando nosotros establecemos precio en bienes como este, las costumbres nos dictan contratos que tienen fórmulas complejas como las que estoy poniendo ahí en la diapositiva y que están sujetas a distintos ajustes. De hecho, se trata de succionar el valor del concentrado tratando de llegar al valor pagable, que es la referencia que ya tiene y que tiene un valor, sí, de mercado en las cotizaciones. Para ello tenemos desde cuestiones que tienen que ver con, que están sujetas a comprobación científica, como lo que es toneladas húmedas a secas o como lo que es la ley del mineral. Eso se comprueba científicamente, pero hay otras que ya surgen de los acuerdos entre las partes, como son los costos de tratamiento, a los que no está sujeto este material y que luego se convierte en este. Entonces, esto ya depende del acuerdo de las partes, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de un método forzoso, estamos, por ejemplo, siguiendo este ejemplo hipotético que he puesto en la diapositiva, tenemos que 2.000 toneladas de concentrado de lo que sea, te lleva, ya no prende cuando debe prender. Prende cuando no debe prender, no prende cuando debe prender. Pero bueno, ahí, la primera, la de marrón, 2.000 toneladas de concentrado son 400, 6.000 y pico. Pero si yo hago y digo 2.000 toneladas de metal, eso me llega pues a un monto completamente distinto, 3 millones y pico. Dos grupos de ajustes, los ajustes que tienen comprobación científica, los que no la tienen. Dicho esto, ¿qué opinión te merece, Renzo, el establecer en nuestra legislación, prescindiendo ya de la regla madre del tema de precios de transferencia, que es el análisis de comparabilidad, que es lo que te propone la OCDE, buscar el mejor método? Acá te fuerzan a entrar en un método sin escapatoria. Quisiera tu impresión de cara a que no solamente a tu expertise tributaria, sino también al que estás en la industria propiamente dicha de la compra y venta de minerales. Sí, bueno, al respecto, lo que habría que incidir principalmente es el hecho que la obligatoriedad presupone varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el precio comparable no controlado, y en general una cosa que se abstrae a todo análisis de precios de transferencia, como bien señalabas, es toda esta parte previa que es entender la transacción, hacer un análisis funcional de la misma, donde se identifiquen dónde están los riesgos, funciones y activos que se manejan dentro de la cadena de valor, qué partes asumen determinados costos y cómo se tratan estos. Sin ese análisis, y es a partir de ese análisis que la OCDE, en toda su literatura, lo que señala es hay que concluir cuál es el método más apropiado para determinar la rentabilidad que le corresponde a cada parte. Por ponerlo en términos muy simples, es si yo hago el grueso del trabajo o yo soy el que asume la mayoría de los riesgos en una determinada transacción, es razonable que también sea yo quien me lleve la mayor parte de la utilidad. ¿Sí? Ahora, la obligatoriedad de este llamado sexto método prescinde de este análisis y pone en forma objetiva una sola regla, es decir, prescinde de toda razonabilidad o de todo test de precios de transferencia, o de lo que propiamente se llama precios de transferencia, para simplemente determinar cuál es el valor de los productos que van a salir por la puerta. ¿Sí? En buena cuenta, entonces, podría hasta cuestionarse si realmente estamos ante un ajuste de precios de transferencia propiamente o si estamos simplemente ante una tributación mínima que se está preestableciendo a partir de un precio determinado. ¿Sí? O sea, el gobierno está diciéndonos, o el legislador en este caso nos está diciendo a partir del decreto legislativo 1312 cuál va a ser la tributación mínima a partir de la cual se van a tener que pagar impuestos para las exportaciones de este tipo de productos. De acuerdo. ¿No? Prescindiendo por completo de cualquier set de valorativo de normas de precios de transferencia. De acuerdo. Y claro, se convertiría como un monto mínimo porque, como sabemos, nosotros tenemos la regla del perjuicio fiscal. O sea, el precio de transferencia aplica cuando beneficia al fisco, no cuando beneficia al contribuyente. Entonces, dicho esto, te queríamos preguntar, ya yendo digamos, al mercado en concreto, tú como operador en compra y venta de concentrados mineros o de recursos mineros peruanos, ¿puedes afirmar que un régimen como el creado
¿distorsiona o no distorsiona precios? Y si pudieras ponernos ejemplos en donde nosotros advirtamos cómo se podrían distorsionar estos precios. No, ciertamente, ¿no? Finalmente, el solo hecho de haber regulado en una norma como el Decreto Legislativo 1312 una referencia a un precio internacional para ya asignarle un valor económico a los productos que se exportan, genera una suerte de divorcio versus la realidad económica que hay detrás de esto. Entonces, el incentivo está. O sea, finalmente estamos asignando un valor a los productos que salen solamente para cuantificar el costo impositivo de la transacción, mientras que comercialmente el valor es otro. ¿Sí? Es como mencionaba Marcial hace unos minutos. Si yo vendo algo y lo vendo en 100 y me pagan $100, tengo $100 en el bolsillo. Si asumo una tasa de 29.5 de impuesto a la renta, voy a pagarle 29.5 al Estado y el resto es utilidad neta para la empresa. Si hago la misma transacción, pero mi base imponible para efectos del impuesto no va a tener en consideración 100, sino lo que sea que diga el Decreto Legislativo 1312, entonces si lo que dice el Decreto Legislativo 1312 es 200, entonces mi costo fiscal se duplicó. ¿Sí? Con lo cual el costo efectivo de la transacción, el costo impositivo real de la transacción está siendo encarecido. Así que sí hay un incentivo económico perverso, digamos, o que genera un detrimento desde el punto de vista de un inversionista. Porque finalmente no estamos hablando ni siquiera de un efecto que tenga una suerte, no estamos hablando de diferencias temporales, que bueno, pagas más impuestos el día 1 y luego lo recuperas en los siguientes años. Esto depende de la evolución de los precios, sobre lo cual nadie tiene una bola de cristal aquí para saber cuáles van a ser los precios en años futuros. ¿Sí? Ahora, un poco ahondando en cuál es el perjuicio real en la industria y en cómo se desenvuelve la industria. Bueno, de repente ahondemos un poco más en cómo lo maneja la misma OCDE, ¿no? Los precios internacionales, o la referencia a precios internacionales, es en estricto el mejor indicador que está disponible para las partes para asignarle valor, ¿no? Si vamos a la ayuda gráfica que trajiste, en el concentrado hay un porcentaje de metal puro, no está al 100%. La barrita de zinc que trajo Fernando es metal al 99.99%, mientras que el concentrado solamente tiene 25% de zinc. ¿Sí? Entonces, pero sigue siendo una buena referencia. El precio del zinc al 100% es, digamos, hoy día está por $3.000 más o menos. Okay, si el concentrado tiene 25% de zinc, entonces la referencia multiplica los $3.000 por 25% y más o menos estás en el rango de precios que deberíamos estar mirando, más o menos determinados ajustes. Ahora, a lo que apunta OCDE y lo que bien comentaba Marcial también, es el acuerdo comercial es justamente lo importante, ¿no? OCDE no descarta la naturaleza económica o la realidad económica que está detrás de la transacción. Lo que OCDE dice es hay que entenderla y lo que propone, y justamente ese es el paso adelante que da en BEPS, es seamos más transparentes al respecto. O sea, seamos más transparentes en esa maraña de fórmula que nos presentó Fernando hace unos minutos, de por qué se pactan este tipo de ajustes o por qué se pactan a determinados valores este tipo de ajustes, ¿no? Y eso obedece un poco a dos cosas. Uno es la tendencia del mercado en un momento determinado del tiempo, y es ahí a donde apunta la OCDE cuando dice, bueno, cuando hagas el análisis, ten en cuenta dónde se firmó el acuerdo y qué cosas se pactó en ese acuerdo, y que te quede claro y que sea transparente para fisco y contribuyente cuáles eran las razones que están detrás de eso. ¿Sí? Ahora, si lo ponemos en una línea de tiempo, ¿por qué apunta siempre al acuerdo y al momento en que se tomó dicho acuerdo? Es porque el acuerdo es en donde las partes manifiestan su voluntad. El resto son solamente hechos subsecuentes que vienen en el tiempo. ¿Sí? Pongámoslo en un ejemplo. Si firmamos un contrato para exportar cobre refinado el 1 de marzo y pactamos que el precio de referencia que vamos a mirar es el mes siguiente al mes de entrega, y el despacho o el embarque ocurre con fecha 30 de marzo, entonces el precio de referencia que vamos a mirar para asignarle un valor económico al cobre refinado que está saliendo por la puerta es el promedio de precios de abril. ¿Sí?
Entonces, al final de abril, cuando ya el LMI haya cotizado todos los precios y podamos calcular cuál es el precio promedio de ese mes, sabremos cuál es y emitiremos una factura final o una nota de débito o crédito según corresponda. ¿Sí? Si lo ponemos en un ejemplo práctico y asumimos determinados valores para una transacción, la transacción se liquidaría como está en la columna izquierda, es la transacción comercial. Vendimos 5.000 toneladas de cobre refinado al precio promedio de abril, que son $5.697 por tonelada, y luego se aplica la fórmula que viene detrás. Se aplican simplemente las condiciones económicas pactadas en el contrato. Es 5.697 más $15 por tonelada de premio, multiplicado por el volumen, que son 5.000 toneladas, son 28,5 millones de ventas. Si asumimos un costo de 26,500 y unos determinados gastos de venta y otros administrativos, la empresa en este ejemplo tendría 1.600.000 de utilidad en esa sola transacción. Multiplicada por la tasa del impuesto, paga poco menos de $500,000 en impuesto, que es casi el 30% de la utilidad. Pero si esta transacción se realizara bajo el marco del Decreto Legislativo 1312 y se viene a realizar con una empresa vinculada, entonces se prescinde de todo esto para efectos del cálculo del impuesto. Claro. Y se pasa a la siguiente columna, en donde la única referencia que cambia es el precio internacional. O sea, el único dato que cambia entre una columna y la otra en este ejemplo es el precio internacional de referencia que se está tomando. Porque según el Decreto Legislativo 1312 se tiene que tomar como referencia el precio en la fecha de embarque. El precio en la fecha de embarque en este ejemplo era $5.860 por tonelada. Así que estamos teniendo $160 por tonelada adicional para efectos de la base imponible del impuesto. Porque, ojo, esto es solamente para la base imponible del impuesto, no es para la transacción comercial. Entonces, si fuera así, la utilidad imponible que se va a generar para efectos del impuesto a la renta serían $2.475.000 con un impuesto consecuente de $730.000. Lo cual, si comparamos el impuesto de $730.000 que tengo que pagar versus la utilidad real comercial que se obtuvo a partir de la transacción, la tasa efectiva llegó casi al 44%. Entonces, es un incremento del costo fiscal que claramente como inversionista y como empresa hace pensar a uno más de una vez si quieres entrar o no en ese tipo de negocios. Porque en este caso la fluctuación fue de $160, pero no necesariamente se va a quedar en estos niveles. ¿Sí? Si vemos la evolución, únicamente para ponerlo en términos gráficos, si vemos cómo evolucionaron los precios de abril de este mismo año, tenemos hacia la columna derecha el precio mínimo y el máximo al cual cotizaron. El mínimo fue 5.500 y el máximo fue 6.145. Es decir, en nuestro ejemplo estábamos en 5.680, me parece, en 5.860, pero pudo haber sido 6.145 si es que hubiéramos tenido la mala suerte de no embarcar, si hubiéramos embarcado el 5 y no el 30 de marzo. ¿Sí? Ahora, si fuera el caso, o sea, mirándolo un poco y tratando de entenderlo en forma congruente con cómo interacciona esta norma junto con el resto del articulado de precios de transferencia en la ley del impuesto a la renta, aplica la norma del perjuicio fiscal. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que dice esta norma en buena cuenta es solamente habrán ajustes en la medida que se genere un menor impuesto para el fisco. Entonces, bueno, si lo trasladamos a esto, eso quiere decir que si hubiéramos embarcado del 4 al 10, que es lo que está por encima del precio promedio, hubiéramos tenido un sobrecosto fiscal. Pero si hubiéramos embarcado en los siguientes días, donde el precio de embarque, en la fecha de embarque hubiera estado por debajo del precio promedio, bueno, ahí no hubiéramos tenido ningún ahorro, hubiéramos tributado sobre lo que comercialmente pactamos. Entonces, esa asimetría solo termina por acentuar aún más la ineficiencia desde un punto de vista económico que genera esta norma. ¿Sí? Solamente para terminar el ejemplo y graficarlo un poco mejor, vemos cómo a precios menores a 5.697, que era el promedio de abril, la tasa efectiva se mantiene constante en 29.5, porque nos hacen tributar sobre el precio contractualmente pactado. No obstante, si pasamos a tener precios mayores a 5.697, entonces simplemente es un juego de tasa efectiva. O sea,
nuestro costo fiscal simplemente incrementa. Y realmente no tenemos mayor forma de mitigar este impacto porque depende de la volatilidad de los precios hasta el día en que efectivamente embarquemos. Bueno, esto al final nos hace pensar, yo creo, en tres cosas. Uno es la naturaleza del ajuste, que como bien veníamos comentando, es realmente un ajuste de precios de transferencia entonces. Las normas de precios de transferencia en general buscan identificar o buscan analizar una transacción para entender si ésta se desarrolló o no a términos de mercado. Y si fuera el caso que no se desarrolló a términos de mercado, entonces se propone un ajuste precisamente para llevarlo a términos de mercado y restituir la base imponible a donde correspondía. ¿Sí? En este caso, al exportador. No obstante, el cómo está previsto el mecanismo en el Decreto Legislativo 1312 es simplemente asignar un precio de referencia. Claro, se hace probablemente con la intención de tener un parámetro objetivo y claro y que contribuyente y fisco sepamos cuál va a ser el parámetro de precios que se va a mirar para efectos de la base imponible y ya está. Es una norma clara y todos sabemos cuál es. De acuerdo, pero precisamente ese es su principal talón de Aquiles. Al mismo tiempo nos están diciendo entonces prescindamos del mercado y volteémonos simplemente a mirar un precio regulado asignado por vía una norma. ¿Sí? Entonces la conclusión que hay que hacer al respecto es realmente precios de transferencia de lo que estamos hablando, porque no estamos restituyendo nada al valor económico o al valor que comercialmente se le debería haber asignado a las cosas. Estamos precisamente alejándonos de eso. Y es ahí donde entramos en una suerte de contrasentido entre lo que dispone OCDE y lo que dispone el Decreto Legislativo 1312. El segundo tema a mencionar, a resaltar, es el incremento real en la tasa efectiva del impuesto. El incremento en la tasa efectiva termina siendo, la tasa efectiva y el costo fiscal asociado a determinadas transacciones es un punto clave en cualquier decisión de inversión. Entonces, si nosotros queremos atraer inversiones y el mensaje abierto al mercado es vengan a hacer negocios en el Perú, somos un país dinámico y queremos tener una legislación moderna e incluso pertenecer al club de la OCDE, bueno, esto claramente manda el mensaje equivocado, porque en estricto nos están diciendo vengan y trabajen a precios regulados, porque eso es la regla aquí en Perú, punto, ¿no? Asumiendo eventualmente sobrecostos en temas fiscales. Y finalmente habría que reflexionar en cómo impacta esto en la gestión del riesgo de precios en las transacciones entre empresas relacionadas o en el mercado en general. Porque la referencia a un precio en los embarques no puede ser arbitraria. ¿Sí? O sea, el por qué se elige M+1 o por qué se pone fecha de embarque no es un factor aislado o arbitrario, no es simplemente miremos cualquier día en el calendario y ese es. Tiene una razonabilidad económica detrás. Y es precisamente esa razonabilidad económica la que se pretende cuidar y gestionar dentro de la industria minera al momento de pactar este tipo de cláusulas. ¿Sí? Y la OCDE lo reconoce y dice, bueno, entonces es labor de dos lados, es labor del fisco de entender ese mercado y de entender por qué se toman estas decisiones. Pero también es deber del contribuyente el contribuir a que el fisco construya ese conocimiento y pueda tener las reglas, las herramientas a mano para poder eventualmente tener una discusión a paridad con los contribuyentes. ¿Sí? Es a partir de eso donde resulta realmente importante entender lo que dice la OCDE y lo que promueve ella, que es en realidad transparencia, mayor comunicación, una base de conocimiento sólida de ambos lados de la mesa entre administración y contribuyentes versus lo que estamos propugnando en el Decreto Legislativo 1312, que es simplemente prescindamos de todo y pongámonos un precio de referencia X, trabajemos en base a eso y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Muchas gracias, Renzo. Clarísima tu explicación gráfica y los ejemplos que has dado. La sensación que queda de tu explicación es que este sexto método, tal como está regulado,
es un mecanismo de control de precios para propósitos tributarios. Entonces tú, para efectos tributarios, tú tienes un precio que se aparta del pactado por las partes y que establece un monto fijo, que va a determinar arrojando una renta mínima presunta, porque si las partes pactaron un valor que supera al calculado, no se aplica la regla, el método del sexto método, sino se aplica lo pactado por las partes. Y de lo que dijo Marcial, ya yendo al marco de lo que es este Perumín, que es la competitividad, rescato una afirmación cuando nos compara con los países de la Alianza del Pacífico. Y ellos, ninguno de ellos tiene una regulación como la nuestra, sino sí siguen los parámetros OECD. Nosotros nos hemos apartado de los parámetros OECD al tener esta regulación. Bueno, y no sé quién ha monopolizado. Ah, ya, la doctora, no, sí, es la dueña del segundo tema, que es la doctora Liliana Chin. No sé si puedes pasar a la siguiente, que es la pregunta. Nuestro segundo tema es el de los contratos de estabilidad, ¿no? Y la pregunta hacia Liliana es si tenemos lo que necesitamos en la regulación actual de los contratos de estabilidad de la Ley General de Minería. Y yo quisiera hacer un preámbulo antes de los comentarios de la doctora, que ya van a ir a la regulación actual, que es la de la 30230 y la 30296, creo que es, las leyes. Y es que hace prácticamente un año, en un evento también organizado por el Instituto de Ingeniero de Minas, el de Gestión Minera, donde tuve el honor de ser invitado, hablar sobre este tema, yo hacía una reflexión en cuanto a los contratos de estabilidad y la historia, ¿no? Y en la historia yo encontraba tres épocas. La primera, cuando se aprobaron, allá con el decreto legislativo 109, y estamos hablando de los 80s, en donde eran una plataforma que no solamente te otorgaba la seguridad jurídica de tener congelado un régimen por un plazo determinado, sino también era una plataforma que te confería determinados beneficios en aquella época, como el de reinversión de utilidades, algunas exoneraciones que estaban comprendidas en las primeras épocas. Esta situación es una que se prolonga desde los 80s hasta septiembre del 2000. En septiembre del 2000 nosotros tenemos un claro corte, que son con las famosas leyes 27341, 27342, 27343. Y estas extirpan todo lo que es beneficios, agregan una sobretasa a los contratos de estabilidad minera de 2 puntos, es decir, si quieres estabilidad, el costo del Estado, cuya administración va a ser mayor, hace que tú pagues 2 puntos adicionales a la tasa normal del impuesto a la renta, y elimina beneficios tales como la reinversión de utilidades para convertirse en una plataforma que lo que te da es el congelamiento de un régimen, para bien o para mal. El régimen mejorará y tú no te podrás acoger a las mejoras, o el régimen te será más perjudicial y bueno, tú tampoco te acogerás a lo perjudicial porque los tienes sellados. Ese es el segundo momento. Y ese segundo momento yo veía que se prolongaba justamente hasta la dación de estas leyes. Porque tal como ha quedado las leyes, en mi sensación, la 30230 y hacia el 2014, o sea, desde el 2000 hasta el 2014, tenemos un contrato de estabilidad que te otorga seguridad. A partir del 2014, yo lo que encuentro, tal como está, por hacer un parche a la legislación antigua, es una serie de huecos que me llevan a un contrato que ya no me confiere la estabilidad y la seguridad, sino que me confiere la inseguridad, porque no sé a qué reglas me voy a tener para aplicar el sistema tributario congelado. Y creo que parte de la génesis del problema de la regulación actual está se muestra en la exposición de motivos. En la exposición de motivos, cuando se pone el antecedente para esta regulación, se dice: la regulación actual establece que únicamente quedan estabilizados las inversiones que están contenidas en el estudio de factibilidad. Inversiones, léase igual monto que está establecido en el estudio de factibilidad. Recordemos que el estudio de factibilidad es el requisito sine qua non para poder acceder a firmar el contrato de estabilidad y luego al goce de las garantías contractuales. Ese estudio de factibilidad
según el tipo de contrato que establezcas, obviamente el Estado lo que requiere es un mínimo de inversión, porque lo que quiere el Estado es promover la inversión. Obviamente quiere más inversión, cuanto más inversión, mejor para todos. Entonces, en esta situación, los operadores del derecho, como hemos operado durante toda la vigencia de la época que yo denomino época 2, del 2000 hasta ahora, es que toda aquella inversión que se efectúe, siempre que sea en el proyecto vinculado con el contrato, entonces está protegida. Si inviertes más, está protegido más. Infelizmente, esa exposición de motivos se sustenta en alguna doctrina y me cita a mí en algún artículo que hice en el año 1998. Pero cita una parte del artículo, porque en ese artículo lo que yo estoy tratando de distinguir es que los contratos de estabilidad en materia de la Ley General de Minería lo que estabilizan es el proyecto minero y no a la empresa o a la persona jurídica en su conjunto. Lo que estoy tratando de decir es, no es los contratos de estabilidad de la Ley General de Minería como los contratos de estabilidad del régimen de promoción de inversiones, Decreto Legislativo 662-757, que sí se aplican a toda la persona jurídica. En el caso del contrato de estabilidad de la Ley General de Minería, únicamente aplica al proyecto, pero de ninguna manera al monto que establece el estudio de factibilidad, que es la llave que te permite hacer las inversiones. Porque de cara a eso, no puedes tú hacer un cambio ni una mejora. No, si mejoran los procesos productivos, quédate en la carreta, porque si mejora el proceso productivo, tú ya no estás protegido. Que eso es lo que está entre líneas. De ahí es que ha partido este sistema. Y este sistema se supone que fue lanzado también con bombos y platillos porque pretendió solucionar todo, es decir, ya cubrir todo. Entonces, ya ahora sí, no quiero robar, que parece que estoy robando eso, pero no es así. Le quiero preguntar a la doctora Liliana, ¿qué opinión le merece el régimen actual? ¿Y qué características tiene? ¿Y qué falencias tiene? ¿Y qué mejoras podríamos incorporarle? Sí. Antes de entrar a responder estas preguntas en detalle de las falencias y estos errores de donde parte este nuevo régimen, o sea, la concepción de la exposición de motivos y todo eso, quisiera hacer un pantallazo general de justamente lo que has explicado tú, de dónde parte y qué es lo que tenemos hoy día, ¿no? En la primera columna tenemos el régimen que estuvo vigente hasta el 12 de julio del 2014, que es la fecha en que se publica la ley 3230 y posteriormente en diciembre del mismo año la 3296. Entonces, todos los contratos de estabilidad que se encuentran vigentes el día de hoy, las empresas que han suscrito contratos de estabilidad, los tienen suscritos al amparo del régimen que está en la primera columna, porque con la nueva legislación no hay ninguna empresa que todavía haya suscrito un contrato de estabilidad. Entonces, tenemos ahí que hasta julio del 2014 teníamos dos tipos de contratos, ¿no? El contrato a 10 años, que básicamente era para las empresas de la pequeña minería con una inversión mínima de 2 millones, y los contratos a 15 años en la que la inversión mínima inicial era solo de 20 millones y se requería para los casos de ampliaciones una inversión mínima de 50 millones. La mayoría de las empresas suscribió contratos de estabilidad de este segundo tipo, ¿no? De los 15 años. La diferencia entre este contrato, el de 15 y el de 10 años, básicamente era que en el caso del contrato de 15 años se facultaba a llevar la contabilidad en moneda extranjera y además las empresas también podían acceder a una depreciación global con una tasa máxima del 20%. Esto significa que todos los activos podían ser depreciados con 20% sin distinguir qué tipo de activos eran, a excepción de las edificaciones y construcciones que se depreciaban con una tasa de 5%. Entonces, esa era la ventaja, digamos, de estos contratos a 15 años. A partir del 13 de julio, cuando se da ya o entra en vigencia la ley 3230, se hace un cambio y tenemos ya 3 tipos de contratos, como pueden ver allí en la segunda columna, ¿no? El contrato de 10 años, que su monto mínimo para acceder era de 2 millones, se incrementa a 20 millones. Y el contrato de 15 años, digamos que se parte en 2, y actualmente tenemos los contratos a 12 años,
en los que el monto mínimo para suscribirlos es de 100 millones de dólares como inversión inicial o de 250 millones para ampliaciones. Y luego tenemos el contrato de 15 años en los que se requiere una inversión inicial de 500 millones, ya sea para el inicio de un proyecto o para ampliaciones. En lo que respecta a los montos, me parece que sí es correcto haberlos incrementado porque los montos que teníamos con la etapa anterior eran bastante pequeños y la mayoría de las empresas obviamente suscribió con montos mucho más elevados, ¿no? Entonces eso es un poco adecuarlos a la realidad y a los montos que se manejan actualmente. Pero esto, que creo que ha sido la parte positiva de este cambio, no se condice con lo que en los contratos de 15 años es lo que explicó un poco Fernando y que voy a pasar a explicar a continuación, ¿no? En el caso de los contratos de 15 años, hay en la norma, que voy a pasar a leerla porque es un poco larga y es lo que Fernando decía, aparentemente se lanzó con bombos y platillos esto porque se pretendió mejorar el sistema que ya existía bajo la premisa equivocada de que el régimen anterior no contemplaba esta situación, ¿no? Lo que dice el artículo 83A del TUO de la Ley de Minería, con el nuevo texto dice lo siguiente, ¿no? Bueno, habla de los 500 millones y al final dice, el efecto del beneficio contractual recaerá exclusivamente en las actividades de la empresa minera a favor de la cual se efectúe la inversión. Esto siempre estuvo en la legislación anterior y aquí viene lo nuevo. Sea que aquellas estén expresamente mencionadas en el programa de inversiones contenido en el estudio de factibilidad que forma parte del contrato de estabilidad, o las actividades adicionales que se realicen posteriormente a la ejecución del programa de inversiones. Entonces, lo que está diciendo esta norma, o está pretendiendo decir, es que para que las actividades adicionales también estén cubiertas por la estabilidad, estas tienen que realizarse y estar relacionadas con el proyecto que es parte del contrato de estabilidad, ¿no? Para que se realicen posteriormente. Y luego dice, siempre que tales actividades se realicen dentro de una o más concesiones o en una o más unidades económicas administrativas donde se desarrolle el proyecto de inversión materia del contrato, ese es el primer requisito. El otro es que se encuentren vinculadas al objeto del proyecto de inversión. El otro requisito es que el importe de la inversión adicional sea no menor al equivalente en moneda nacional de 25 millones de dólares. Inicialmente se puso 250, pero luego la ley 3296 lo bajó a 25 millones y que sean aprobadas previamente por el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, estos son los requisitos que establece este artículo, esta norma nueva, para decir que las actividades adicionales estén cubiertas por la estabilidad. Gracias, maestro. Entonces, la premisa de la que partía la exposición de motivos es que antes de esta norma ello no era posible y eso es completamente equivocado. Yo soy de la opinión, y creo que todos los que estamos aquí en este panel pensamos igual, de que el hecho de que esta norma lo establezca así, esto es algo que ocurre a partir de julio, de julio del 2014. Pero antes de esta norma, el hecho de que no se dijera nada no significaba de que las inversiones adicionales no estaban cubiertas por la estabilidad. Porque la estabilidad, si nosotros recordamos, tanto en el texto del TUO, de la Ley de Minería, la estabilidad es respecto del régimen del impuesto a la renta. No se estabilizan los bienes que se compran, no se estabiliza el dinero que se invierte. En ninguna parte del articulado de la Ley de Minería se otorga estabilidad a los bienes, es estabilidad respecto del régimen tributario. Obviamente el impuesto a la renta tiene diversos elementos para hacer la determinación, como son los ingresos, los costos, los gastos, la depreciación. Pero la estabilidad no es para individualizar los bienes que se adquieren, y esa creo que ha sido el error que de tanto repetirse ya se ha convertido en realidad, ¿no? Porque la opinión de la Administración Tributaria, que inicialmente fue plasmada en un informe del año 2007, si no me equivoco creo que es el informe 116-2007, donde inicia esta corriente
en la que se establecía que la estabilidad cubría solo el monto que estaba invertido en base al estudio de factibilidad, como si ese fuera el objeto de la estabilidad, y ese solamente era el requisito mínimo para acceder a un contrato de estabilidad. Entonces, esto de tanto repetirse, pienso yo, se ha ido como que convirtiendo en verdad, ¿no? Y ahora ya se ha tratado de legitimar esta posición a través de esta norma en la que se señala que estas actividades adicionales tienen que cumplir con estos requisitos para que estén cubiertas por la estabilidad. Pienso yo que inclusive no se utiliza la terminología correcta en este caso, ¿no? Pero vayamos a la parte de los aspectos que requieren aclaración. Como bien decía Fernando, con esta ley 3230 y 3296 que se emite después en diciembre del 2014, se ha tratado de hacer como una especie de parches, ¿no?, a la legislación de la Ley General de Minería. Entonces, si hacemos una revisión detallada de cómo está quedando la legislación con estos parches y ya tratamos de hacer un texto único ordenado actual, efectivamente están quedando varios vacíos o varias cosas que no son consistentes, digamos, porque, por ejemplo, en el artículo 84, como yo mencioné de que los contratos a 15 años tenían el beneficio de la depreciación global, ¿no es cierto? Si miramos el artículo 84 actual, y tal como está quedando la ley en general, tendríamos que la depreciación global está quedando solo para los contratos a 15 años, no para los de 12 años, pero la contabilidad en moneda extranjera, que supuestamente era también el beneficio que se daba a los contratos a 15 años, con la norma actual, con este parche que le han puesto, me imagino que es por un descuido o algo que no lo han notado, la contabilidad en moneda extranjera estaría solo quedando para los contratos a 12 años, pero no para los contratos a 15 años, lo cual no tiene sentido, ¿no? Entonces creo que ahí hay que hacer una revisión y corregir la norma, porque la idea es de que la contabilidad en moneda extranjera quede, obviamente, para los contratos a 15 años también. El otro defecto que he podido identificar, y no sé si es defecto o de repente una falta de técnica legislativa o si realmente esa ha sido la intención, está referido a la ley 27343. Fernando mencionó varias normas y esta 27343 es muy importante, que se dio en el año 2000, porque esta es la norma que introduce los 2 puntos porcentuales adicionales para cuando se suscribe un contrato de estabilidad sobre el impuesto a la renta. Entonces, esta norma no está derogada, que yo sepa, continúa vigente. Entonces, esta misma norma 27343 estableció también, aparte de los 2 puntos porcentuales adicionales, estableció que la estabilidad incluiría únicamente a los impuestos vigentes. Antes de esta norma del año 2000, se estabilizaban el régimen tributario. Entonces, se entendía que la empresa que suscribía un contrato tenía estabilidad no solo de los impuestos, sino también de las contribuciones y las tasas. Cuando se da la ley 27343, dice que solamente es para los impuestos, entonces quedan fuera contribuciones y tasas. Entonces, ahora que tenemos la ley 3230 y la 3296, vuelven a mencionar el tema de estabilidad del régimen tributario, ¿no? Inclusive señalan que la fecha del régimen estabilizado es la fecha de aprobación del estudio de factibilidad para los contratos de 12 y 15 años. Mientras que la ley 27443 lo que había establecido era que era el régimen estabilizado a la fecha de la firma del contrato. Entonces, estamos un poco cambiando las reglas aparentemente, porque para los contratos a 10 años sí estaría quedando lo que dice la ley 27343, que es la fecha del régimen, de la fecha de la firma del contrato, mientras que para los contratos de 12 y 15 años sería la fecha de la aprobación del estudio de factibilidad. Entonces, habría una diferencia que es importante notar, ¿no?, las fechas. Y lo otro que mencionaba es lo de la estabilidad del régimen tributario. ¿Es solamente de impuestos o volvemos al régimen previo al año 2000, que es todo tipo de tributos? Entonces, eso también es importante considerar y creo que sería bueno que el reglamento lo aclarara o que se dé una norma que realmente explique o defina este punto específico, ¿no?
Luego, en el artículo 83b, que es uno de los nuevos artículos y está relacionado con lo que hablábamos hace un momento sobre las actividades adicionales, creo yo que, empezando ya la palabra actividades adicionales, creo que está mal utilizada en este contexto, porque si nosotros revisamos el TUO de la Ley General de Minería, las actividades a las que se refiere la norma, lo que dice es, en la industria minera las actividades son el cateo, la prospección, la exploración, explotación, comercialización, beneficio, ¿no? Entonces, esas son las actividades de la industria minera. Entonces, si lo que me están diciendo es actividades adicionales, la empresa no va a tener actividades distintas a esas que son la exploración, la explotación, las propias de la industria minera. Lo que debió, en todo caso, referirse fue a labores o inversiones adicionales a las que estaban contempladas en el estudio de factibilidad, ¿no? Que esa es la idea, entiendo yo, que han querido cubrir. Ahora, se presentan también problemas de orden práctico, a pesar de que supuestamente esta norma estaría solucionando los problemas de las inversiones adicionales al monto que se incluyó en el estudio de factibilidad. Hay problemas de orden práctico, obviamente, porque el monto que se está estableciendo aquí es un monto mínimo de 25 millones y que tiene que ser previamente aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, pueden haber labores adicionales que no necesariamente requieren una inversión de 25 millones, ¿no? Como por ejemplo, si yo tengo un camión o una maquinaria a la que requiero cambiarle un motor o cambiar las llantas, que es parte de un bien que estuvo contemplado en el estudio de factibilidad, pero no necesariamente va a ser por un valor de 25 millones. Entonces, en esos casos me estarían restringiendo a poder hacer esa inversión o estar cubierta por la estabilidad tributaria, y lo que estaría pretendiendo en ese caso es que no esté cubierto por la estabilidad tributaria y que yo tenga que hacer una contabilidad separada por esos bienes individuales que estoy adquiriendo en adición a lo que fue la inversión inicial. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, en la práctica se va a dar de todas maneras. Entonces, si la intención es que eso no esté cubierto, el reglamento tendría entonces que decirme cómo se va a tratar esto. Porque no es sencillo, de repente ponerlo en una norma, en un artículo puede sonar sencillo, pero a la hora de hacer la contabilidad de la empresa, determinar los resultados y calcular la depreciación y todo eso, no es sencillo. Las mismas personas en la administración tributaria, si uno les pregunta cómo se hace, ellos no nos dan una respuesta. O sea, simplemente nos dicen que esto debe ser así, pero no hay una forma clara en la que esto deba hacerse. Entonces, esos problemas de orden práctico yo creo que también tendrían que ser solucionados a través de un reglamento que se dicte al respecto, ¿no? Muchas gracias, Liliana. Clarísimas las dudas que ha planteado esta nueva regulación y que exigen una pronta solución. Ya yendo a un tema completamente distinto al de los contratos de estabilidad, y es a los temas que nos enfrentamos en el día a día los operadores del derecho, vamos a empezar nuestro tercer tema con la doctora Mariela de la Torre, y es las tendencias que estamos viendo los operadores y los que aplicamos las normas y las empresas en las fiscalizaciones de la administración tributaria y la jurisprudencia relevante que viene siendo emanada del Tribunal Fiscal. En temas, digamos, en temas medulares y centrales en lo que es la operación minera propiamente dicha, ¿no? Nuestra primera pregunta se enfoca en si tenemos lo que necesitamos en temas como el tratamiento tributario dispensado a los costos de adquisición de los proyectos mineros. ¿Es adecuada la regulación de nuestras amortizaciones, de los costos de adquisición, de concesiones y los gastos de exploración que se vincularían con ellos? Gracias, Fernando. Gracias por la oportunidad de dar respuesta a esta pregunta que nosotros creo que nos hacemos todos los días, ¿no? Porque atendemos fiscalizaciones, vemos jurisprudencia, vemos cómo nos retroalimentamos además con esa jurisprudencia nueva en las siguientes fiscalizaciones. Y sin duda, la respuesta es no. No tenemos lo que necesitamos y creo que eso es claro. Y tenemos un reto para mejorarlo. Y no solamente
Es una labor de parte de los contribuyentes, sino también de la administración, de trabajar de una manera conjunta para que esto mejore. Y sin duda han habido avances, ¿no? Tenemos varias administraciones tributarias, no solamente SUNAT, sino nuevos actores. Creo que me voy a enfocar más a SUNAT porque son, digamos, los casos más importantes y seguramente por los importes más significativos también. Marcial hace unos minutos nos hablaba de las cifras, ¿no? De la importancia del sector minero, y eso conlleva necesariamente a que la SUNAT se enfoque mucho en este sector, ¿no? Las fiscalizaciones las hemos visto que han ido ampliándose constantemente, no solamente en renta, en IGB, retenciones y otros conceptos que han ido creciendo. Entonces, por un lado, sí mencionar que han habido avances, ¿no? Recientemente hemos visto, por ejemplo, en temas de gastos de responsabilidad social, que ya a nivel de fiscalización, SUNAT los está admitiendo. Claro que los contribuyentes tienen que hacer su tarea, ¿no? Y acreditarlo, ¿no? Acreditar cuál es mi política, cuál es mi presupuesto, cuáles son los diferentes proyectos que he realizado de responsabilidad social. Y la buena noticia acá es, sí, SUNAT ha respondido a ello de manera positiva y ahora, después de varios años, ¿no? Ya encontramos que a nivel de fiscalización se están reconociendo estos tipos de gastos. Y eso es algo favorable. Lo que buscamos y perseguimos es que esto se siga dando en mayor medida y de manera más acelerada, ¿no? O sea, lo que queremos es que SUNAT conozca más al sector minero y cuando se encuentra con temas que no han sido discutidos previamente, se tome la molestia de realmente conversarlos, estudiarlos, analizarlos a profundidad y determinar cómo es que ese caso es particular para el sector minero. Ahora, sobre la pregunta concreta que nos hacías, en el tema de si los costos de adquisición para los proyectos mineros tenemos lo que necesitamos, bueno, aquí hay dos elementos que queríamos conversar. Primero es cuáles son los costos de adquisición de una concesión minera. ¿Y por qué es importante la pregunta? Porque toda empresa minera requiere de una concesión minera para realizar las labores de exploración y posteriormente de explotación. Vale decir, esto es algo homogéneo. Todos pasan por revisar este elemento, ¿no? Nadie se salva. Todos tienen que mirarlo. Entonces, en los costos de adquisición de la concesión minera, pueden haber casos en que este monto no sea material, porque lo único que ha incurrido son los costos del petitorio. Pero hay otros casos en que sí puede ser muy significativo, porque se ha pagado un precio por un monto fijo o porque se ha establecido una regalía contractual, ¿no? La famosa NSR. Y si esto se ha pactado como una contraprestación de la concesión minera, pues esto va a ser lo que el día de mañana va a formar parte del costo de adquisición de las concesiones. Y aquí nos encontramos frente a la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que la empresa minera va a recuperar este costo de adquisición en el tiempo? ¿No? Porque definitivamente no es que lo voy a tener ahí en mi activo eternamente, tengo que ver una forma de poder recuperarlo. Y es ahí donde tenemos una regla especial que está recogida en la Ley General de Minería, que ciertamente se va a alejar del tratamiento contable que las compañías le van a dar o le deben dar conforme a las normas contables aplicables. Y es una norma especial, es una norma que está en la Ley General de Minería hace mucho tiempo. Y ahí es donde encontramos la dificultad. Es una norma que está ahí, que va de la mano con la concepción original de toda la Ley General de Minería, pero que lamentablemente no vemos que sea adecuado oportunamente en el tiempo, ¿no? Y esto nos trae muchos problemas ahora para pensar cómo aplicamos esta regla. Y aquí les quería comentar, en el cuadro que ven, vamos a ver dos elementos que están recogidos en el artículo 74, que es nuestra norma especial. En este artículo 74 se definen dos elementos importantes. ¿A partir de qué momento voy a comenzar a amortizar este costo de la concesión? Y luego es, desde ese momento, ¿por cuánto tiempo? Tengo que definir ese plazo. Pues tenemos dos elementos. ¿A partir de cuándo? Y el segundo es cómo defino el plazo. Y nuevamente, acá nos vamos a alejar completamente de lo que contablemente se debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que dice la Ley General de Minería sobre en qué momento debemos comenzar a amortizar este costo de adquisición de la concesión minera? Dice que es a partir del año en que corresponda cumplir con la obligación de producción mínima obligatoria. Claro, ahí nos detenemos un segundo, ¿no? ¿Qué es este término? ¿De dónde se origina? ¿Qué tiene que ver con la realidad de la operación minera? ¿No? Estoy entrando en explotación y la producción mínima obligatoria va o no de la mano con el inicio de la operación real, ¿no? Inicio de operaciones, no necesariamente. Entonces,
Acá tenemos que hacer un poco de arqueología para ver cómo se origina esto. Y acá la verdad estamos hablando de normas de hace 40 años o más, en las que se estableció de manera general un sistema que es diferente al que conocemos hoy, porque antes las concesiones mineras no eran como las tenemos hoy en día, que dan derecho a 2 elementos, explorar e inmediatamente explotar. Antes se tenían que tener 2 concesiones, una para un momento inicial de solo exploración. En el momento en que se determinaba que efectivamente el proyecto era viable, si iba a entrar a explotación, vale decir, ya se conocían las reservas del proyecto, se obtenía una segunda concesión. Y en esta segunda concesión, conociendo las reservas, se establecía una regla de producción mínima obligatoria en función de las reservas que ya se conocían. Y eso tiene mucho sentido y lógica. Pero ¿qué pasa si este sistema varía en el tiempo y ya no tenemos 2 tipos de concesiones, en una de exploración y otra de explotación, sino una en que consolida todo, ¿no? Que me da derecho a explorar y también a explotar? Y esta obligación de producción mínima de la concesión ya no está vinculada a la reserva, sino a elementos que no tienen nada que ver, sino durante mucho tiempo, ¿no? Un porcentaje o un monto fijo en función a las hectáreas que tiene la concesión, ¿no? Es un elemento que es totalmente distinto a ver el caso concreto, ¿no? Mi proyecto tiene una reserva X y sobre esa reserva voy a hacer una explotación. Acá no, varió el sistema, pero la norma tributaria no se adecuó. No se adecuó. Entonces, este elemento de producción mínima obligatoria queda desfasado en la práctica, ¿no? Porque antes sí estaba pensado en un proyecto en que ya iba a entrar en explotación y tenía sentido, evidentemente, que comencemos a amortizar el costo de adquisición de las concesiones mineras. Pero ya no es así. Entonces, tenemos una falta de adecuación que está ahí y está ahí hace muchos años. Y el segundo elemento que les comentaba, que también es relevante, es la definición de cuál es el plazo de amortización. Y acá, lamentablemente, también encontramos este mismo desfase en la norma, este mismo desfase. Y es que el plazo de amortización se tiene que validar con un par de conceptos importantes. Por un lado, la vida probable del depósito, en función de las reservas probadas y probables. ¿Y qué implica esto? Que yo ya tenga una concesión respecto de la cual conozca como mínimo estos elementos. Y si estamos hablando de una concesión en la que yo todavía no he terminado de definir esto, podríamos encontrarnos en un elemento que no tiene un valor, ¿no? Y que no nos lleva ni nos permite llegar a determinar ese plazo de amortización. Y el segundo elemento distorsionante es que esta vida probable del depósito también tiene que tomar en cuenta este elemento que les comentaba hace un segundo, la producción mínima obligatoria, que hoy por hoy, digamos, es un importe por las hectáreas de la concesión multiplicadas por la UIT o por un monto fijo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una norma desfasada en el tiempo que no nos ayuda, ¿no? No nos ayuda, ¿por qué? Porque se van a dar varios supuestos. Empresas que tienen concesiones mineras en las cuales, en teoría, ya se llega al año de producción mínima obligatoria, pero que todavía no están operando. O empresas, digamos, que ya están operando, pero que todavía no han alcanzado este periodo de producción mínima obligatoria, ¿no? Entonces genera una distorsión no perseguida definitivamente por la norma original, sino es que este artículo tributario nunca tuvo la adecuación debida y oportuna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encontramos en que el Tribunal Fiscal ya ha tenido la oportunidad de revisar un caso en el que se discutió precisamente cómo es que la compañía había determinado, ¿no?, el momento a partir del cual debía comenzar a hacer su amortización de la concesión minera y, por otro lado, definir también cuál era este plazo de amortización. Y acá se da un caso muy sui generis, y es que el Tribunal Fiscal, al analizar el primer elemento, es a partir de qué momento yo debo comenzar a amortizar la concesión minera, se aleja de la Ley General de Minería y se aleja de la literalidad, porque creo que entiende de que efectivamente acá hay una situación concreta, real, de que en este caso la compañía ya había entrado en producción real y no había todavía llegado precisamente a este periodo en el que debía cumplir con la producción mínima obligatoria. Y el tribunal reconoce ese estatus y dice, sí, si tú ya estás en producción real, a pesar de que no has llegado a tu periodo de producción mínima obligatoria, está bien, puedes comenzar a partir de ese momento a tomar la amortización.
Y nos parece adecuado. Eso es lo que deberíamos hacer, porque finalmente es lo que la norma perseguía desde un inicio, ¿no? Buscaba y perseguía eso, que las compañías pudieran hacer esta amortización a partir de que ya entraran en una explotación. Y eso está bien. Lo malo es que el segundo elemento, la definición del plazo de amortización, no se dio, digamos, de la mano con esta adecuación que nos falta en la norma. Y es que seguramente ahí encontraron un candado muy fuerte a nivel del Tribunal Fiscal. Y tuvieron que aplicar literalmente lo que dice la Ley General de Minería y nos lleva a un elemento muy distorsionante, porque aquí sí tuvieron que aplicar la fórmula a rajatabla. Es un caso en el que se veía una producción de oro y que la compañía conocía sus reservas, y lo que hizo el tribunal al aplicar literalmente la Ley General de Minería, tuvo que multiplicar esas reservas conocidas, hacer una división entre esas reservas conocidas entre la producción mínima obligatoria que debió haber obtenido. Entonces, ¿cómo se hizo este elemento? Bueno, pues se tuvo que ver cuántas hectáreas tenían las concesiones, se multiplicó por la producción mínima de ley en ese momento, que era $100 por hectárea, y se determinó que había una cifra que era 10.58 en este caso, que se reconvirtió a un porcentaje de depreciación anual que nos llevó a un 9.4%. ¿Qué tiene que ver ese plazo de amortización con la vida útil real de la mina? Nada. Nada, ¿no? Estamos aquí introduciendo un elemento que es absolutamente distorsionante, ¿no? Que es la producción mínima obligatoria, de la multiplicación de una cifra fija, ¿no? $100 por hectárea, para determinar en qué plazo debo amortizar la concesión. Entonces, sin duda, esto es algo que no ha sido buscado por la Ley General de Minería bajo su contexto original, y acá tenemos un caso concreto de jurisprudencia en la que lamentablemente esto no ha podido ser resuelto, ¿no? Y debemos buscar la forma de conciliar, ¿no? Conciliar esta falta de adecuación de la norma con lo que en la práctica deberíamos obtener, que es una amortización en un plazo de la vida útil de la mina, ¿no? Y si eso requiere una modificación legislativa, bueno, eso es lo que debemos buscar todos, administración y contribuyentes, porque es necesario, ¿no? Estos elementos son distorsionantes porque incluso si uno conversa con inversionistas y quieren conocer cómo es como, ¿por qué tienen una norma de esta naturaleza, ¿no? Y no hay una seguridad y certeza suficiente para poder hacer una inversión que es importante. Como les decía, concesión minera y costo de concesión minera es un concepto homogéneo. Todas las compañías lo tienen. Todas deben de tener o deberían de tener una claridad sobre cómo van a aplicar esta regla. Está clarísimo el problema. Lo que no está claro es la solución. Y esto se debe un poco a lo que tú decías, a que se ha quedado desfasada la norma, tuvo un sentido en algún momento, y otra vez, digamos, el sector minero está padeciendo, esa es mi sensación. Allí cuando la legislación pone requisitos mínimos, para invertir, se ataca la eficiencia. En el caso anterior, en el de los contratos de estabilidad, inviertes más, eso no está protegido. Acá eres más eficiente, produces más rápido que la producción mínima y tampoco te respondo tributariamente en forma adecuada, porque lo que debiera, recordemos cuál es el trasfondo de esto, de cara a toda la regulación tributaria de la Ley General de Minería original. Tú, en los gastos de exploración, por ejemplo, que tienes la opción de que formen parte de la contraprestación, precio pagado, y por tanto se amorticen, también tienes la opción de considerarlos como gasto en el ejercicio en que le incurras. Es una flexibilidad que se le da al contribuyente, y cada uno de esos artículos lo que ha buscado es una flexibilidad en favor del contribuyente en el aprovechamiento de los gastos. No hay duda de que el gasto se incurrió. Estamos hablando de un efecto temporal. Correcto. Lo que te dice, digamos, la operación real, y por tanto lo tributario debería seguir a lo real, y si no lo sigue es porque crea una ficción. En este caso concreto, si crea una ficción, en toda la lógica de los gastos y del tratamiento de gastos, entiendo yo, se pretendió promover
el manejo de esos gastos, pero no diferirlos. En este caso que planteas de este contribuyente, bueno, la verdad es que yo creo que debe dar gracias al cielo que su concesión estaba en 5.400 hectáreas, porque si esas 5.400 hectáreas, que es una extensión que nada tiene que ver con la producción, nada, hubiesen sido 14.000 hectáreas, esa fórmula se iba a 30 años, pese a que el yacimiento se iba a explotar en 10. Entonces tú tenías congelado a 20 años más, cuando ya estabas en cierre del yacimiento, una amortización no aprovechada. O sea, lo que habría faltado ahí, claro, es la interpretación histórica. Si tú haces una interpretación histórica de las normas, te das cuenta que el régimen a la que estuvo sometida esa norma era un régimen completamente distinto minero. La respuesta tributaria respondió a ese régimen minero. El régimen minero no cambió la norma tributaria. Y en el momento en que los vocales decidieron aplicar esta norma, la aplicaron en forma literal, que en este caso salió esa cifra, pero puede haber salido pues 40, 50 años o lo que sea, porque no es un parámetro comparable. Yendo en este mismo tipo de temas, luego de adquirido ya el yacimiento minero y decidido el inversionista a construir el yacimiento, ¿cómo encuentras ya la regulación tributaria vinculada con los gastos de desarrollo o de construcción de la mina propiamente dicha? Sí, Fernando. Ahí también nuevamente tenemos una norma especial, ¿no? En el capítulo tributario de la Ley General de Minería tenemos un artículo 75 que regula expresamente un tratamiento particular que debemos aplicar a todos los que son gastos de desarrollo. Y este término también tiene una referencia normativa, ¿no? O sea, la propia Ley General de Minería define lo que es el desarrollo y nos dice que es todos aquellos gastos, erogaciones que nos permiten acceder al yacimiento minero. Y la particularidad del artículo 75 de la Ley General de Minería es que establece dos alternativas para las empresas. Nos dice que todos los gastos de desarrollo se pueden deducir a opción en el año en que se incurren directamente o amortizar en ese año y en 2 adicionales, ¿no? En total de 3 años. Es una regla concreta, particular, especial, que da ciertamente una suerte de beneficio a la compañía para que ellos puedan optar por lo que les corresponda, digamos, más adecuado para el caso o proyecto concreto. ¿Qué nos dice también el artículo 75? Nos dice que estos gastos de desarrollo deben de alguna manera coadyuvar a que la explotación del yacimiento no solamente se dé en ese mismo ejercicio en que se incurren, sino en los futuros, ¿no? Y esto es un tema que se debe analizar. Claramente, cuando una compañía está en etapa preoperativa y está ya, obviamente, desarrollando el proyecto, se incurren en este tipo de gastos. Y no hay duda que todos estos gastos que permiten el acceso al yacimiento, ya sea los caminos, el desbroce inicial, la realización de túneles, dependiendo del tipo de tajo que tengan, ¿no? Si es abierto o no, un por socavón. Todos estos tipos de gastos que conducen a poder llegar al yacimiento inicial, sin duda son gastos de desarrollo. Y tenemos ya bastantes resoluciones del Tribunal Fiscal que han ido en este sentido, o sea, que han reconocido que los gastos de desarrollo en etapa preproductiva se incluyen dentro de esta regla especial, ¿no? Y se admite su deducción o su amortización. Ha habido en algún caso una duda sobre qué pasa si el contribuyente simplemente opta por deducir el 100% en el último año, o sea, en el año 3, luego de haberlo deducido. Y ahí hubo una resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? En la que dijo que se tendría que haber optado por más bien deducir en el año 1 y no en el año 3. Pero es un caso sui generis, que no se puede aplicar a todos los casos. ¿Por qué? Porque acá no hubo una opción a la letra de la norma, ¿no? A la letra de la norma o es en el año 1 o hasta en 3 años. Significa que si se opta por el segundo camino, debo de todas maneras deducir, aunque sea una parte en el primer año, otra en el segundo y, de ser el caso, hasta un tercero, ¿no? Porque es algo optativo. Podría ser, mejor dicho, en 1, 2 o hasta en 3. Pero la norma no daba esa opción de diferimiento hasta el tercer año. También en algún momento se ha cuestionado si es que esta amortización de optarse por hasta los 3 años debería ser proporcional, pero lo cierto es que la norma no lo ha establecido de esa manera, no tiene esa limitación,
cuando en otras reglas tributarias lo encontramos con claridad, ¿no? Cuando la norma tributaria quiere que un gasto se amortice en el tiempo y de manera proporcional, lo dice de manera expresa, no lo deja simplemente abierto. Entonces no podemos restringir ahí donde la norma no limita. Y en este caso es claro, no hay ninguna obligación de la norma en que la amortización deba ser de manera proporcional en cada año. Entonces sí, las compañías podrían optar por amortizar una parte, digamos un 10% y un 80% en el último año. Y eso es absolutamente válido al amparo de lo que dice la norma. Recientemente hemos tenido también un caso que es distinto. ¿Qué pasa si la compañía, la empresa minera, ya entró en operación, ¿no? Ya estamos en etapa productiva? No obstante, respecto de ese mismo proyecto, respecto de ese mismo tajo, se realizan actividades de desarrollo. ¿En qué sentido? En que permiten extraer el mineral no solamente del año en curso, sino además en los siguientes años. ¿Por qué? Porque de acuerdo al plan de minado, se ve de manera estratégica, ¿cierto? Se va viendo cuál es la dimensión del tajo y cómo es que se debe ir avanzando en el minado para poder llegar al mineral no solo en el mismo año, sino en los siguientes. Entonces, ciertamente, las compañías tienen cómo identificar labores que se deben realizar, digamos, de manera anticipada, que van a hacerse este año, pero que van a redundar en la producción, en la explotación de años siguientes. Y esto es algo que es conocido, pero que no había sido muy discutido previamente con la administración. Y es algo que se tiene que conocer un poco más, ¿no? Esto de acá no es una novedad, es un tema en que además la industria minera ha tenido tratamientos muy variables desde la perspectiva contable en el tiempo y es una flexibilidad, creo, necesaria, ¿no? Porque no todo el sector, no solo en el Perú, ¿no? Sino a nivel global, ha podido, digamos, desarrollar mejor dicho, realizar este tipo de actividades y darles un tratamiento contable distinto en el tiempo, lo cual era perfectamente válido. Recientemente se han hecho ciertos ajustes para ver cómo es que se debe determinar la parte que es deducible para fines financieros, pero para fines tributarios seguimos con esta regla especial que debemos, digamos, o nos permite apartarnos del tratamiento contable. Claro está que la compañía debe tener los elementos suficientes para evidenciar que eso es así, ¿no? Y probablemente el plan de minado es un elemento importante, ¿no? Que permite acreditar eso, que las labores que se realizan en el año corriente efectivamente redundan en años futuros. Y de ser así, esto se debe admitir. La buena noticia es que en un caso que se ha visto el año pasado en el Tribunal Fiscal, efectivamente se ha reconocido que los gastos de desarrollo incurridos en etapa operativa están sometidos a esta regla, ¿no? Y esa es una buena noticia. En el caso concreto hubo un problema de prueba y eso es a lo que evidentemente hay que tener la atención ahora, ¿no? Tenemos que tener la forma de evidenciar, ¿no? Adecuadamente que se trata de un gasto de desarrollo. Pero de ser así, es algo que puede estar sometido a esta regla especial. Clarísimo que hay. También hay espacio por trabajar en nuestra legislación. Y con esto finalizamos nuestro tercer tema. Y antes de dar pase al bloque de preguntas, que bueno, de hecho es lo que voy a pasar a dar, y acá tengo mejor el bloque de preguntas y después las conclusiones. Esta es una para Marcial y para Renzo. Al establecer el valor de los commodities, considerando la fecha de embarque constituye una presunción. Por tanto, se estaría vulnerando el principio de capacidad contributiva. Esa es la afirmación. ¿Consideran que este tipo de valoración o de violación de principios constitucionales no sean aceptados con una defensa judicial o ante el Tribunal Constitucional? O sea, ¿cómo se vería la defensa de la violación de los principios constitucionales ante esta situación? Asumiendo que, si es que se está vulnerando o no la capacidad contributiva al establecer la fecha de embarque, al establecerse la fecha de embarque como una presunción, ¿no? O sea, entonces un poco que tiene dos partes esta pregunta. La primera parte es de si en opinión de ustedes se considera que hay una afectación al principio de capacidad contributiva con esta situación de imponer una fecha de embarque, y dado eso, si es que
esto podría ser defendido en las vías correspondientes. Empezamos por Marcel. Sí, definitivamente. ¿Se escucha? Definitivamente que la norma establezca un periodo de cotización arbitrario, como yo le decía, puede llevar a que el contribuyente termine pagando un impuesto sobre una utilidad que no ha realizado y por lo tanto que no sea una expresión de su capacidad contributiva. No lo había visto por ese lado, pero eventualmente creo que se podría elaborar un argumento de orden constitucional para enfrentar esto, pero esto supondría una controversia con la administración tributaria que podría durar años. Entonces acá la solución no va por ese lado, yo esperaría que el gobierno tome en cuenta de lo que se está haciendo, va en contra de lo que propone la OCDE, lo cual, como yo decía durante mi intervención, nos resta competitividad y además afecta pues nuestra posibilidad de seguir atrayendo inversión. Tenemos una cartera muy importante de inversiones en el Perú, pero lo cierto es que en los siguientes años no hay proyectos de gran envergadura que estén confirmados. Y yo creo que una de las cosas que se tiene que hacer es perfeccionar, modernizar, actualizar nuestra legislación para que seamos más competitivos y podamos traer inversión. Y una de las cosas que se tiene que corregir definitivamente es este asunto, ¿no? De acuerdo. Creo que es algo que tendría que también, eventualmente, como comenta Marcial, creo que la solución va más por el tema legislativo y adaptar o corregir estas falencias que estamos comentando. Ahora, sin perjuicio de ello, si llegásemos a un escenario en que esta se vuelve la regla, porque también puede ser que esta sea la política fiscal que se está sentando, efectivamente creo que sería un tema a mencionar, la capacidad contributiva. De repente habría que también llevarlo a cuál sería la probanza detrás de esto, ¿no? Finalmente, la capacidad contributiva no se afectaría necesariamente per se, habría que demostrar que efectivamente, yo creo que son dos cosas las que habría que demostrar de primera mano. Uno es que mi acuerdo comercial era el reflejo exacto de las condiciones de mercado en ese momento, es decir, hacer un test de precios de transferencia propiamente. Y el segundo es que efectivamente estuve sujeto a una mayor imposición por mandato de una norma que en forma imperativa impuso determinada tasación, determinada costo fiscal a la transacción. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, que me parece que no hay, me voy a permitir hacer una reflexión final a propósito de los tres temas que hemos tratado, ¿no? El primer tema que hemos tratado, que es en materia de precios de transferencia, lo que hemos advertido es, en cuanto al novedoso tema del sexto método, que nuestra regulación no se ajusta a la OECD, tampoco se ajusta a aquella que han aprobado los países o las que tienen en vigor los países de la Alianza del Pacífico, Colombia, México y Chile, que es a la que debiéramos tender. Y por tanto, dado que no ha entrado en aplicación práctica porque no hay reglamento vigente, estamos en un muy buen momento para poderla corregir. El segundo tema, vinculado con los convenios de estabilidad, hemos visto que el tratamiento actual, al ser un parche a una regulación muy antigua, ha generado una serie de vacíos que debieran ser completados para su aplicación práctica y para realmente promover la celebración y suscripción de los mismos, que ahora, en esta época, se advierte que no se siguen realizando desde la dación de estas nuevas normas en octubre del 2014. Y por último, en los temas de tendencias de fiscalizaciones y nueva jurisprudencia, hemos visto que ha quedado desfasada la Ley General de Minería en cuanto al tratamiento tributario de costos y gastos. Básicamente nos hemos enfocado a los costos de adquisición de los proyectos mineros y a los gastos de desarrollo, en los que debería modernizarse nuestra legislación. Bueno, con esto quiero agradecer a nuestros conferencistas por la claridad de sus exposiciones y a ustedes por estar acá y habernos soportado durante este tiempo. Muchas gracias.